participantes. Bienvenidos a esta ronda de debates. Los equipos están integrados, el equipo a favor con el número 130 por el orador 1, Marcela Paloma Martín, el orador número 2, Víctor Hugo Pérez Ruiz. ¿Sabes qué? Con calma, porque no nos Sí, has dado. perdón. Porque hemos dado primero la información de ellos. Sí, se las voy dictando. Bueno, ok, si quieres, entonces equipo a favor, El equipo a favor número 130, el orador 1 es Marcela Paloma Martín. despacito, Marcela Paloma Paloma Martín. Sí. Y orador número 2. Víctor Hugo Pérez Ruiz. Ruiz con Z o con S. Entonces, el equipo en contra tiene un número 900. El orador 1 es Leonardo Ríos. Y orador número 2, Sergio Alcántara. Chávez. El jurado está integrado por la jueza Rubia Anaya de la California Western School of Law, la jueza Lila Zaire Flores Fernández del Centro de Estudios de Enseñanza y Aprendizaje en Derecho, y el juez Jesús Humberto Aguilar Esparza de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Preside en esta ocasión la jueza Lila Zaire Flores Fernández. A continuación explico las reglas básicas de la competencia. Tienen un tiempo máximo de 15 minutos para exponer sus argumentos, los cuales deberán ser distribuidos en 4 segmentos. En cada segmento deberá intervenir un solo orador, salvo en el último segmento, en la última intervención, en la que podrán hacer uso de su tiempo libremente, siempre y cuando sea cumplido con la regla de 2 intervenciones por orador. Si dejan más de 30 segundos en el reloj, serán penalizados en términos del reglamento de la competencia, así como también si se pasan del tiempo serán interrumpidos. A los jueces les recuerdo que no pueden interrumpir a los oradores, sino hasta la ronda de preguntas. Le ruego a todos los asistentes que vamos a poner en modo silencioso sus teléfonos celulares, y si no hay ninguna duda, estamos todos listos. Muy bien. Tiene el uso de la voz el equipo que sostiene la postura a favor para su primera intervención. Ninguna mujer debería enfrentar, aparte de todo lo que implique el aborto, todo lo que supone la clandestinidad. Muy buenas tardes, honorables miembros del jurado calificador, compañeras y compañeros del equipo adversario y público en general. Mi nombre es Marcela Paloma Martín y junto con mi compañero Víctor Hugo Pérez Ruiz defendemos la postura a favor de que el aborto sea considerado un auténtico derecho de las mujeres. Se dice lo anterior toda vez que este derecho se deriva del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, salud y vida de la mujer, y por ende, penalizarlo implicaría una restricción ilegítima en los derechos humanos. En primera instancia, es menester mencionar que el aborto está directamente correlacionado con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual, acorde a lo vertido por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T 594/93, este implica la realización de las metas de todos los individuos, y de él se desprenden otros derechos humanos, tales como la educación, el trabajo, la libertad de expresión y la libre maternidad. Concatenado a ello, indica el numeral 4, párrafo 2 de la Constitución Federal Mexicana que toda persona tiene derecho a decidir responsable, informada y libremente el número de hijos que desea tener y su espaciamiento. Sin embargo, con la tipificación del aborto, es el ente estatal quien obliga directamente a las mujeres a tener un descendiente. Tal como sucedió en el caso de la familia Novelo Garza, en el que el Estado, al restringirle a María Adriana un acceso seguro al aborto, la privó de tomar una decisión respecto de su proyecto de vida, y esto
contravino a toda una familia. Por otro lado, la legalización del aborto tiene por efecto prevenir violaciones a los derechos humanos de salud y vida de la mujer, ya que la penalización de este orilla a millones de mujeres a la inseguridad que deriva de la clandestinidad, siendo que acorde a la Organización Mundial de Salud, en el documento Guías Técnicas y Políticas para Sistemas de Salud, este es un factor que conlleva altísimos riesgos por las graves complicaciones que genera y que al año arrebata aproximadamente 47.000 vidas. Ejemplo de ello lo podemos observar en lo acontecido con María Adriana, quien al haber sido privada de tomar una decisión sobre su proyecto de vida y no encontrar otra medida para reparar una negligencia estatal, fue orillada a practicarse un aborto clandestino e inseguro, que se tradujo en graves complicaciones para su salud que pusieron incluso en riesgo su vida. Por ende, al tipificar el aborto, el Estado tiene por efecto fallar como Estado para prevenir violaciones a otros derechos humanos. Por todo lo anteriormente expuesto, es que el Comité de la CEDAW, en la resolución C/CHL/CO/7 del 9 de marzo del presente año, manifestó al Estado chileno que la única medida para garantizar los derechos de las mujeres en este ámbito es despenalizar el aborto, pues reiteramos que la vulneración de un derecho conlleva la vulneración de otros, y es así que violar un derecho es violarlos todos. Es cuarto. Tiene el uso de la voz para su primera intervención, el equipo que sostiene la postura en contra. El derecho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto a la dignidad humana de su persona. Honorable jurado, honorable representación contraria y público que amablemente nos acompaña esta tarde. Su servidor, Leonardo Ríos Lagunes, de la mano de mi compañero Sergio Alcántara Chávez, nos encontramos el día de hoy ante ustedes para defender que el aborto es una medida contraria a las obligaciones internacionales de los estados, así como los derechos humanos, por lo cual debe ser considerado como un delito. Para abordar el tema que nos compete, hemos de entender qué es un delito. Según el autor Francisco Carrara, el delito es aquella infracción de la ley promulgada por el Estado para salvaguardar la seguridad de los habitantes, producto de una conducta externa que es moralmente imputable y políticamente dañosa. De lo anterior se desprende el objetivo sine qua non de todo delito: la vulneración a los bienes jurídicos tutelados por el Estado. Si bien es cierto que los derechos humanos se encuentran en igual jerarquía entre sí, ante el conflicto de prevalencia entre estos, la vida, al ser el pilar fundamental de todo el goce de todos los derechos humanos, debe ser generalmente preferente, puesto que el daño a la vida tiene carácter permanente y continuable. Es decir, una vez que la vida es vulnerada desde su raíz, el daño es imposible de reparar. Para efectos del presente debate, hemos de enfocarnos en el caso concreto, en el caso de María Adriana Garza Contreras y José Jorge Novelo González, quienes, al no tomar las medidas pertinentes en su vida íntima, se vieron en la situación de un embarazo no deseado y consiguientemente tomaron la decisión de recurrir a la interrupción clandestina de este. Al presentar complicaciones durante el procedimiento y ser trasladada en calidad de urgencia al hospital más cercano, el doctor Miguel Cervantes se vio en la necesidad de dar aviso al Ministerio Público. Y esto es el cumplimiento de la obligación internacional adquirida por México a través del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que el derecho a la vida es un derecho que el Estado debe respetar y proteger a través de las leyes, y que estará protegido de esta manera en general a partir de la concepción. Si bien es cierto que la interpretación de este artículo da cabida a que existan situaciones bajo las cuales el derecho a la vida no sea protegido desde la concepción, esas limitaciones deben ser en casos sumamente específicos y excepcionales, puesto que la vida
como ya lo mencionamos, es el pilar fundamental para el goce y disfrute de todos los derechos humanos. Sin embargo, la tipificación del aborto como un delito es una medida que reúne las características de proporcionalidad, necesidad e idoneidad contempladas como básicas para un test de proporcionalidad. Primeramente, la tipificación del aborto constituye una medida idónea a la luz del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en los incisos A y C que ninguna de las disposiciones de dicha convención puede interpretarse en el sentido de suprimir el goce y ejercicio de los derechos ahí contemplados. De igual manera, establece la imposibilidad de interpretar cualquier disposición del mismo tratado en el sentido de excluir otros derechos no contemplados en este que sean inherentes al ser humano. Tipificar el aborto como un delito es una medida necesaria para proteger la vida del feto, pero también la vida, la integridad y la salud de la mujer gestante. Esto contra injerencias arbitrarias y externas que pudieran socavar la voluntad de la mujer para obligarla mediante violencia a interrumpir de manera abrupta el embarazo. Como tercer punto, establecemos que tipificar el aborto es una medida proporcional a la luz del artículo 32.2 del mismo tratado internacional, ya que retoma el principio de limitar las libertades y los derechos de las personas con base en las libertades y derechos de los demás. A manera de conclusión, habríamos de recordar el pensamiento de Kofi Annan sobre los derechos humanos, tal vez el más noble ideal que tenga la humanidad. Habría que recordar aquella vez que dijo que los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, nútranlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su segunda intervención. El equipo que sostiene la postura a favor. Se agradece el uso de la voz en esta mi primera intervención. El presente equipo respetamos, no comparte los argumentos vertidos por el equipo contrario y no los compartimos por las siguientes razones. En primer momento menciona la contraparte que el aborto es una medida que contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Sin embargo, esto es completamente falso, puesto que el equipo contrario es omiso en observar que el Estado mexicano firmó su declaración interpretativa en cuanto a este artículo en 1981, señalando que la cláusula en general del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le permite a los estados decidir desde qué momento se va a proteger este derecho. Es por ello que no existe un derecho al cual proteger. Y esto se robustece con el caso Reino Unido, Patton versus Reino Unido, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde indican que el derecho a la vida no protege al nonato. De igual forma, la contraparte refiere, haciendo una aseveración en cuanto a definir el delito y mencionar que un bien jurídico es un requisito sine qua non para configurarse, por lo cual nos da completamente la razón, puesto que no existe un bien jurídico el cual tutelar. Y esto se robustece, puesto que el Estado mexicano, en la Ley General de Salud, en el artículo 343, establece de manera muy específica el precepto pérdida de la vida, teniendo como dos elementos, una muerte craneoencefálica o un paro cardíaco reversible, y atendiendo a los estudios, desarrollo del miocardio ventricular y el papel de las conexinas en el corazón fetal humano por la Universidad de Leeds de Reino Unido, se menciona que el corazón termina de desarrollarse la semana 20 de gestación, lo que se concatena con lo que establece el doctor Ricardo Tapia, que el sistema nervioso central empieza a desarrollarse desde la semana 12, por lo cual, en el caso concreto de María Adriana Garza, se advierte que no había ningún bien jurídico que tutelar, puesto que no existía vida alguna gestándose dentro de ella. De igual forma, la contraparte menciona que el derecho a la vida se protege desde la concepción, y como hemos reiterado, esto es completamente falso, puesto que el Estado mexicano ya ha legislado esta cuestión. La contraparte refiere que la tipificación del aborto pasaría un test de proporcionalidad. Sin embargo, esto es completamente erróneo, pues atendiendo a los principios que establece el caso Yatama versus Nicaragua, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe haber una legalidad en cuanto a una restricción a un derecho, y advirtiendo que la legalidad no solo incluye que se encuentre establecido en una ley, sino que de igual forma sea legítimo. Atendiendo a esto, es importante establecer que la tipificación del aborto
genera un estereotipo de género en el cual se establece a la mujer como meramente un instrumento biológico para procrear. Y atendiendo a lo resuelto por la misma Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero versus México, se establece que la creación de estereotipos tiene como causa una violencia de género y una discriminación. Y esto se concatena con que la Constitución, en el artículo 1, párrafo 5, establece que la discriminación está completamente prohibida. Por lo tanto, se advierte que esta restricción al derecho de la mujer es completamente ilegítima. Por lo tanto, ni siquiera es necesario analizar la proporcionalidad, idoneidad y ni siquiera la necesidad, porque es importante establecer lo que indica el filósofo Michel Foucault. No porque esté en una ley significa que sea justo, sino porque es justo, debe estar en la ley. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su segunda intervención el equipo que sostiene la postura en contra. La tesis que habremos de defender dentro de este debate será precisamente que el aborto debe ser considerado un delito, pero no con penas agravantes a las mujeres, sino a través de medidas en las cuales ellas puedan ser informadas, porque toda vez que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, tenemos que apoyarlas, orientarlas, y que esas medidas sean precisamente ayuda psicológica y también educación sexual. Esa es la tesis de este debate dentro de la postura en contra. Tenemos que decir, de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, tenemos que hacerles una pregunta efectiva. Si saben ellos realmente cuántos casos de aborto han habido hasta el 2017, por ejemplo, en donde es legal en la Ciudad de México, ¿cuántos abortos han existido? Quisiéramos que nos respondan esas preguntas. De acuerdo a lo que ellos mencionan del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que decir que México se ha pronunciado al respecto. Y de acuerdo a la declaración interpretativa, México ha dicho en la declaración 4.1 que es un fin que va contra el objeto y el fin del tratado, lo que ellos están tratando de argumentar. Nos dicen que no existe un bien jurídico tutelado, pero tenemos que decir que sí existen dos bienes jurídicos tutelados. El primer bien jurídico tutelado es la vida. El segundo bien jurídico tutelado es la salud de la mujer. Número 3. Como lo ha dicho la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, las restricciones a los derechos deben de tener una cuestión objetiva, una cuestión razonable. Y es ahí precisamente cuando se busca el fin de proteger la vida respecto de la restricción de los derechos humanos, toda vez se da la razón entonces a esta postura en contra. Por cuanto hace a la refutación también acerca de lo que ellos atañen, como la no existencia de los bienes jurídicos, tenemos que decir precisamente y recalcar que esos bienes jurídicos son dos muy importantes: la vida y la salud. Y por supuesto, el aborto es una conducta indeseable, toda vez que las mujeres no se embarazan con el fin de abortar. Y es por ello que en la primera tesis de nuestra argumentación afirmamos la ayuda psicológica y también la pena de la educación sexual a las mujeres, no con medidas restrictivas que restrinjan su libertad, sino que las ayuden. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su tercera intervención el equipo que sostiene la postura a favor. Agradezco el uso de la voz en esta mi segunda intervención. En primer momento, la contraparte ha manifestado una pregunta hecha hasta esta postura de cuántos casos de aborto han existido, y la Organización Mundial de Salud, en el documento Guías Técnicas y Políticas para Sistemas de Salud, ha establecido que al año se producen aproximadamente 22 millones de abortos inseguros y que estos al año arrebatan aproximadamente 47.000 vidas. De igual forma, la contraparte ha hecho mención de nueva cuenta al artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este artículo establece una cláusula en general que le da a cada estado la posibilidad de legislar las condiciones más abiertas de aborto. Y aunado a que según la UNAM, en el documento Aborto, Riesgos, Restricciones e Implicaciones, los abortos inseguros son la quinta causa de mortalidad materna en México. Aunado a ello, las normativas
normativas deben ir acordes a la realidad social y a las problemáticas que involucran en un Estado. Y aunado a que la realidad es que millones de mujeres están muriendo a causa de abortos clandestinos, inseguros y realizados en condiciones poco favorables, el Estado debe legislar para proteger estos derechos. Pues hemos manifestado que la tipificación del aborto es totalmente carente de idoneidad, ya que vulnera muchos derechos de la mujer y no protege absolutamente nada, porque antes de la semana 12 de gestación no se puede hablar de que existe una vida humana y por ende, mucho menos una persona. Esto lo robustece la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Go versus Francia, donde manifiesta que al neonato no se le puede considerar persona, y mucho menos titular de derechos. De igual manera, la contraparte ha manifestado que la tipificación del aborto también intenta proteger la salud de la mujer. Sin embargo, esto es completamente erróneo, pues siendo realistas, señores jueces, no se pueden comparar las consecuencias que podría tener un aborto clandestino en condiciones insalubres e higiénicas a las consecuencias que podría traer un aborto con un proceso profesional, seguro y legal. Pues así lo ha manifestado la Organización Mundial de Salud en el documento de Guías Técnicas y Políticas para Sistemas de Salud, donde estableció puntualmente que la causa de muerte por consecuencia de un aborto clandestino es cientos de veces mayor que las consecuencias de muerte que podría traer un aborto seguro y legal. Aunado a eso, el Instituto Guttmacher estableció que la probabilidad de muerte y daños físicos y psicológicos en un aborto seguro y realizado profesionalmente es 1 de cada 100. Aunado a ello, debemos proteger fundamentalmente los derechos de la mujer, como lo es el derecho a la vida, pues la Corte Suprema de Estados Unidos manifestó en el caso Roe versus Wade que el derecho a la vida privada de la mujer incluye la decisión de seguir o no con el embarazo, y esa sentencia fue tan importante que despenalizó el aborto en todo Estados Unidos hace más de 40 años. Por ello, es importante legalizar el aborto, para que ni una mujer, como en el caso de María Adriana, sufra por un aborto clandestino e inseguro. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su tercera intervención el equipo que sostiene la postura del pueblo. La postura contraria pareciera haber ignorado algunas de nuestras preguntas y argumentos en la pasada intervención, toda vez que les preguntamos si sabían cuál era la cantidad de abortos que se habían practicado en la Ciudad de México, a lo cual no nos contestaban. La respuesta, compañeros, se las vamos a otorgar. Son 176,000 abortos desde que se legalizó hace 10 años. 176,000 vidas que vieron su desarrollo truncado. De igual manera retoman el artículo 4.1 de la Convención Americana y nuevamente desprecian nuestros argumentos anteriores, ya que señalamos que la interpretación del Estado mexicano con respecto al presente artículo va en contra del objeto y fin del tratado, tomando como base el artículo 29 del mismo tratado, el cual establece que ninguna de las disposiciones ahí presentes puede interpretarse en el sentido de limitar los derechos ahí contenidos. La redacción del artículo 4.1 no da pie a que la vida sea regulada desde el dominio reservado del Estado, como lo pretende hacer el Estado mexicano. Al contrario, quiere decir la expresión en general que en la mayoría de las ocasiones en las cuales estemos ante la presencia de una fecundación, la vida debe protegerse. Como lo mencionamos, hablamos de la generalidad, mas no de la totalidad. No estamos peleados con la idea de que una mujer pueda interrumpir el embarazo toda vez que sea únicamente producto de una violación, de una inseminación no consentida, de una práctica de incesto o de cualquier otra que vaya expresamente contra su voluntad. El Estado no puede solapar la irresponsabilidad de las personas. Legalizar el aborto tendría como consecuencia el desinterés en la utilización de métodos anticonceptivos, lo cual
generaría un riesgo creado que podría resultar en la responsabilidad internacional de México, ya que, si bien el aborto cumple la función de interrumpir el embarazo, no es una medida idónea por todo aquello que acarrea. No es tan sencillo como utilizar un preservativo o una pastilla del día siguiente. Es ya un proceso médico mucho más complejo, con mucho mayores riesgos, el cual el Estado mexicano no puede ir tan lejos. De igual manera, nos hablan de que la vida humana se da a partir únicamente de las 12 semanas. Y yo le quisiera preguntar de dónde saca esta información, porque claramente es contrario a lo que establece el artículo 4.1 de la Convención Americana, que tanto nos han recalcado. Asimismo, nos hablan sobre las limitaciones a los derechos humanos y que estos tienen que ir de la mano con la legalidad. Y en ese aspecto les concedemos la razón, porque nos ayuda bastante en nuestra postura. En efecto, el principio de legalidad debe ser primordial a la hora de contemplar el aborto. Esto, como lo mencionamos, para no ir hasta el absurdo de que una mujer que haya sido violada tenga que dar a luz a su hijo. Pero una mujer que tuvo acceso a la información sobre educación sexual, que ha tenido acceso a métodos anticonceptivos, como lo ha sido en el presente caso, es entonces inexcusable la falta de planeación sobre su vida sexual y reproductiva. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su cuarta y última intervención, el equipo que sostiene la postura a favor. Se agradece el uso de la voz en esta mi última intervención. El presente equipo ha cumplido con el compromiso de demostrar que efectivamente es necesario que el aborto sea reconocido como un derecho legítimo de las mujeres. Pues es importante reiterar que la tipificación vulnera una gran gama de derechos de las mujeres, como lo son el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que se concatena con el caso Hellman versus Uruguay, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde establecen que efectivamente este derecho incluye la libre maternidad. De igual forma, la tipificación del aborto vulnera los derechos de la mujer a la salud, pues son 47,000 mujeres que mueren al año en cuanto a esta cuestión. La contraparte nos menciona, en cuanto a una pregunta, que son 176 abortos que se han realizado en la Ciudad de México. Sin embargo, fueron omisos en manifestar que casi el 30% de esos abortos terminaron en una muerte. Es por ello que es necesario que se otorgue el derecho a las mujeres a poder abortar de manera legal y segura. De igual forma, es importante reiterar que a lo largo del ejercicio de debate, la contraparte intentó desvirtuar nuestra argumentación desde diferentes perspectivas, señalando en primer momento que la tipificación del aborto protege un bien jurídico. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que tal y como hemos demostrado, ese bien jurídico es realmente inexistente. De igual forma, mencionaron que pasaría un test de proporcionalidad. Sin embargo, tal y como hemos evidenciado, eso es completamente erróneo, puesto que no es una medida legítima y al no ir acorde a lo que establece la Constitución, viola los derechos humanos de las mujeres. De igual forma, menciona la contraparte que México incumple con su obligación internacional de proteger la vida. Sin embargo, tal y como hemos demostrado en el caso Patton versus Reino Unido, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este derecho a la vida no incluye al nonato, únicamente a la mujer que ya es titular de derechos. Es por ello que no se puede ponderar de ninguna manera una expectativa de derechos como lo es el embrión con una persona que ya es titular de derechos como lo es la mujer. En ese sentido surge una pregunta para la contraparte. Mencionan un montón de leyes y muchísimas acepciones únicamente legales. ¿Tienen algún argumento biológico, genético, científico que indique desde qué momento inicia la vida? No han mencionado ninguno y por lo tanto nos advierte una veracidad en cuanto a su argumentación. Es por ello que es importante referir que un debate no sería completo sin cerrar con propuestas, ante lo cual el presente equipo propone que específicamente se despenalice el aborto hasta la semana 12 de gestación y que se cree una ley general para la interrupción voluntaria del embarazo. Esto con motivo de que se establezcan todas y cada una de las características de la intervención quirúrgica para proteger a la mujer.
Pues es importante reiterar lo que indica el Comité de la CEDAW en la resolución del 9 de marzo al Estado chileno, que la única medida que garantiza el derecho de las mujeres es despenalizar el aborto. Pues tenemos que recordar que el aborto es una práctica clandestina, que ninguna mujer debería vivir, puesto a que criminalizar a una mujer por ir y proteger su vida y su desarrollo es violar sus derechos humanos. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su cuarta y última intervención el equipo que sostiene. Le tenemos que decir a la contraparte que omitir no es una falsedad. Omitir simple y sencillamente es no decir algo. Entonces, en esos errores de falacias de orden lógico queremos que se ponen en orden. A través también de lo que decía el compañero, que se equivocó también en la cifra, dijo que 176 han sido los abortos realizados. Son 176,000 abortos en la Ciudad de México, abortos legales, en donde usted afirma que el 30% han resultado en muerte. Entonces le agradecemos que nos diga que debe ser tipificado, porque toda vez que el 30% han resultado en muerte, aún siendo legales en la Ciudad de México, por eso debe tipificarse. Tenemos que decir también y plantear otros argumentos. La afectación a la vida, principalmente al desarrollo de la vida de la mujer, puede ser una cuestión también en donde se establezca un índice de bienes, de obligaciones y de derechos que pueden seguir siendo consagrados. Sin embargo, el derecho a la vida no es así. El derecho a la vida, cuando se la quitas, simplemente termina, y la mujer, cuando tiene al niño en las condiciones de la tesis que nosotros hemos planteado en esta postura, puede ser reversible. La legalización del aborto, como decía mi compañero, constituiría un riesgo creado a través de lo que señala Isaiah Berlin con la libertad positiva y la libertad negativa. Tenemos que recordar que la libertad, como un bien supremo, también tiene límites. Los límites que imponga también el Estado a través de la libertad positiva y los límites de los individuos, porque los individuos también son responsables, y todos aquellos individuos que están tomando irresponsablemente la cuestión del aborto, al llegar a la cifra de 22 millones según la Organización Mundial de la Salud, como han aclarado ustedes, y nosotros 176,000 en la Ciudad de México, la responsabilidad que implican los individuos libres también merece una tipificación en cuanto a la violencia incluso de género, cuando los hombres violentan a la mujer para que aborte. Y por último, tenemos que decir en este debate que hemos aclarado una postura concreta, que hemos dado una tesis, que hemos replicado los argumentos de nuestra contraparte, y por esta razón creemos que hemos dado posturas concretas a través de por qué debe de tipificarse el aborto como un delito. Eso es lo aclarado mi compañero. De igual manera tomamos como el criterio a partir del cual se empieza la vida y por tanto se protege, concatenando el artículo 4.1 de la Convención Americana con el criterio expuesto por la misma, la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo, en el cual se determinó que en el caso de la fecundación in vitro se considera la fecundación a partir de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Esto, concatenado al artículo 4.1 de la Convención Americana, da como resultado que a partir de ese instante la vida empieza a protegerse como un bien jurídico tutelado. Es por ello que la tipificación del aborto es necesaria para proteger la vida del no nacido, así como la salud e integridad de las mujeres. Es cuanto. Toda vez que se han concluido las intervenciones de los equipos, estamos concluyendo la primera etapa de esta ronda de debates y pasamos a la siguiente etapa de preguntas. Les recuerdo a los jueces que pueden hacer una pregunta para el orador 1 en el caso del equipo a favor y la siguiente pregunta para el orador número 2. De igual forma será para el equipo que sostiene la postura en contra. Los equipos contarán con hasta 5 minutos para responder sus preguntas. En caso de que sobre el tiempo, los jueces podrán dirigir indistintamente a cualquiera de los oradores alguna pregunta. En caso de que se requiera más tiempo, cuando se terminen los 5 minutos, los voy a interrumpir y solicitar a un jurado si se desean agregar más segundos. Los segundos que se agregan al equipo a favor se le agregarán de igual forma al equipo en contra. ¿Alguna duda? Bueno, adelante. Es para el orador número 1. Ay, perdón. Marcela. 1, 2 y otro. Marcela, para ti tengo una pregunta.
Tú en la intervención dijiste que se podía interrumpir el embarazo antes de la semana 20 por cuestiones biológicas. Permiso, pero Sí. Semana 12. Ok, entonces lo escuché mal, pero en algún momento dijiste semana 20 cuando hablaste. Mencionamos que a partir de la semana 20 se forma el corazón, sin embargo, referimos que a la semana 12, porque a partir de ese momento, según Ricardo Tapia, el investigador emérito de la UNAM, es ahí donde empieza a desarrollarse el sistema nervioso central, que también es vital para considerarse vida humana. Gracias. Bueno, sí, tengo varios, de hecho, pero me voy a concentrar en lo que a mí me importa mucho en este debate, que es que es la competencia de derechos. Yo creo que una y otra vez regresaré a ese punto, porque me parece que, una vez más, en el caso del aborto, estamos en un conflicto de derechos, ¿no? Que algunos le reconocen al producto de la concepción, tradicionalmente identificando el producto de la concepción como una persona, o a veces de una manera que se interpreta y por otro lado el derecho de la mujer de decidir lo que le pase a su cuerpo, ¿no? Y la pregunta que a mí siempre se me ocurre hacer es, cuando uno formula el debate que estamos llevando a cabo, en términos de conflicto de derechos, en este caso el derecho de una persona contra el derecho de la mujer, surge la pregunta: ¿cómo dirimimos ese conflicto de derechos en términos de a quién le vamos o a qué le vamos a dar más peso, cuál de los dos derechos y por qué? Creo yo que ustedes, o por lo menos tú, Marcela, evitaste un poco este conflicto al sugerir que no hay vida, en esos términos, por lo menos en términos relevantes para este debate. Entonces no hay conflicto. Si no hay vida o no hay una persona en este momento de la concepción, bueno, pues entonces no hay conflicto de derechos respecto a los que puede tener una mujer sobre su cuerpo, ¿no? Pero bueno, voy a tomar esta ¿es correcta mi interpretación? Si es correcta, entonces lo que inmediatamente uno piensa es ¿en qué condiciones estarías tú dispuesta a conceder la presencia de una entidad que no sea completamente autónoma? Estoy hablando de la concepción, adquiere la suficiente categoría como para que tú puedas entender por qué existe otra posición que se opone mucho, completamente, precisamente al aborto, bajo el supuesto de que allí hay una persona. En otras palabras, ¿cuándo, si es que en algún momento dado tú estarías dispuesta a decir que efectivamente tenemos un conflicto real? Y la sugerencia obviamente es: piensa en casos en los que ya tienes un embarazo avanzado. Y creo que en tu respuesta previa incluso especificaste en qué momentos crees que ya hay dificultades, ¿verdad? Parece entonces ser arbitrario el que tú digas, bueno, cuando pase esta determinada cantidad de días o meses de embarazo, entonces sí, hay un cambio un poco mucho. Entonces, mi pregunta básicamente es, una, si no hay conflicto de derechos, porque no hay vida o no hay una persona, ¿por qué entonces, por ejemplo, estás dispuesta a decir que en determinado momento de la gestación ya empieza a haber problemas respecto a la posibilidad del aborto? ¿Qué justifica esa consideración? Justificamos puesto que con base a argumentos científicos, puesto que ya hemos manifestado que según el investigador Ricardo Tapia establece que el sistema nervioso central es lo que distingue a la especie humana de otras especies. Por ende, a partir de ese momento, el producto de la concepción ya puede sentir, ya tiene... Bueno, una corrección, perdón. Distinguimos la especie típicamente por nuestra genética. Quizás estás hablando de conciencia, ¿no? De capacidad de tener procesos
Sí, en el ámbito de la para ley. no pertenecer a una especie. Perdón. Disculpe si no fue claro. Entonces, a partir de ese momento, el producto ya puede empezar a tener sensaciones, como puede ser el dolor que le puede causar el momento de abortar. Sin embargo, también pueden haber, después de esa semana, ya puede tipificarse como un delito, pues ya se le podría considerar como un ser humano que puede tener garantía del derecho a la vida. Sin embargo, respondiendo a la otra pregunta, si la mujer se encuentra en graves riesgos de salud y no se le puede exigir otra conducta que abortar, pues eso es meramente justificable. Entonces, para entender tu respuesta, lo primero que dijiste es: estoy dispuesta a aceptar la posibilidad que cuando pasa un determinado tiempo, en este caso cuando el organismo que se está desarrollando dentro de la mujer es suficientemente sofisticado en términos neuronales, ya cuenta con una persona. Concretamente cuando esta entidad o este ser, como quieras llamar, siente o hace, ¿no? Entonces ya tenemos una persona, ¿verdad? Y en ese caso sí tendrías un conflicto de derechos. Eso sí va a ser ok. Pero entonces, ¿por qué vas? ¿Cuál sería la pregunta siguiente? ¿Por qué darle más peso al derecho de la mujer de decidir qué pasa con su cuerpo contra el derecho de esta persona? A los no sé cuántas semanas estás de acuerdo que existe y tiene derechos. ¿Por qué darle más peso a una mujer o otro? ¿Cuál es el criterio que utilizas? Puesto el criterio que utilizamos se basa en la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia C-355/06, donde establece que hay que ponderar en cada postura la vulneración de los derechos y sobre todo el titular de estos. Por ende, la mujer ya es un ser humano que ya tiene el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en comparación del producto de la concepción, que si bien podría llegar a consolidarse como una persona, esto hasta el momento es totalmente incomprobable, puesto que no sabemos si llegará a vivir o no, en comparación de la mujer que ya es un ser existente. Pero creo que no está respondiendo, pero bueno, ya, por cuestiones de... Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste cuando hablaron de la restricción o límites a los derechos humanos, hay ciertos criterios, ¿no?, para limitar un derecho humano. Y tú dijiste que no se cumple con el criterio de un fin legítimo. Y ya no entraste al detalle de la proporcionalidad o la idoneidad. Y en ese sentido te pregunto, si no es un fin legítimo que el Estado proteja la vida o el desarrollo gestacional o el embarazo, durante el embarazo. Permiso para ponerme. Se pregunta, honorable señora jueza. En ese sentido es importante mencionar que no es un fin legítimo proteger esa expectativa de derecho que pueda tener el producto de la concepción, porque como lo he mencionado es meramente una expectativa. Entonces, si ponderamos la expectativa de derechos con el derecho de la mujer, pues legítimamente la Constitución no protege a una expectativa, sino a la persona en realidad. Bueno, sí, un poco. Entonces, en ese sentido, durante esas primeras 12 semanas, el Estado no tendría un fin legítimo de proteger, independientemente de que se haya implantado o no se haya implantado. En ese momento no hay un fin legítimo, no se protege esa parte del Estado. Se agradece nuevamente su pregunta, honorable señora jueza. No es un fin legítimo toda vez que hasta el momento, de acuerdo a los argumentos científicos, no existe una vida. Concatenado esto con argumentos científicos y jurídicos, con lo que establece la Ley General de Salud, puesto que no existen los requisitos para perder una vida. En una interpretación contraria al sensu, pues advierte que no existe una vida. Y en ese sentido se puede tomar en cuenta que no es un fin ilegítimo el que sea hasta la semana 2. ¿Preguntas? Bueno, independientemente de eso, creo que sí hubiera sido deseable el análisis de la proporcionalidad o idoneidad de la medida. Y por otra parte, tú mencionaste que se trataba de un tema también sobre si la ley era justa o no era justa, ¿no? Porque
fuera ley tendría que ser justa. Y te pregunto, si una ley es injusta, ¿debe dejar de aplicarse? Efectivamente, toda vez que las leyes tienen que atender a la protección de los derechos humanos. Y en eso nos tenemos que remitir a lo que establece el caso Atala Rico y Niñas versus Chile, que menciona que no porque un Estado no esté listo para recibir un derecho, esto quiera decir que no lo merezca y no lo necesite. Y atendiendo a la realidad de la mujer mexicana, realmente necesita este derecho. Sí, claro, podría, en cierto sentido es consistente lo que están defendiendo, está me parece muy bien. Me parece que un punto central que defiendes, que digo también tu compañera, es una cosa que es casi autoevidente, donde no hay vida, no hay derechos, pero cuando se les presiona, dice, bueno, ¿qué momento podemos empezar a hablar de vida? Se arriesgan a decir, bueno, a los 12 meses, semanas. ¿Y cómo lo sabemos? Apelamos a una evidencia empírica, que es lo que nos ofrece la ciencia contemporánea. En ese momento hay una situación de desarrollo que ya podemos hablar de quizá eventos mentales, ¿no? Como dolor, placer. Y entonces ya la cosa se pone nebulosa, al grado que incluso llegan a considerar que probablemente ya hay una persona después de las 12 semanas. Pero cuando se te presiona una vez más, bueno, consideremos los primeros 12 semanas. La evidencia empírica se supone que avala la idea de que no hay una persona, no hay una vida. Obviamente, y también eso lo complementas con la idea de que las leyes que se informan por ese tipo de consideraciones o deberían hacerlo, a pesar de todo se pueden equivocar, ¿cierto? Podemos juzgar a las leyes, eso es otra cosa que es representado frente a nosotros. Pero a menos de que demos vueltas en un argumento legalista, uno se preguntaría ¿cómo vamos a determinar precisamente cuando una ley se equivoca y estamos en una posición de criticarla? Apelar, por ejemplo, a la ciencia, me parece que, bueno, a lo mejor lo que quieren ustedes defender, pues la ciencia es la que va a decidir cuando hay una persona. Pero la pregunta aquí no es si hay persona o no hay, sino si hay justicia o no hay. Y mi pregunta es, en cierto sentido, creo que es muy básica, pero es ¿qué determina la justicia en este caso? ¿Cuál es tu consideración cuando apelas a la justicia y evalúas a un sistema jurídico o un sistema legal? ¿A qué estás apelando? Se advierte y se agradece su pregunta, señor juez. En ese sentido, pues el presente equipo defiende la postura a favor hasta la semana 12, toda vez que esto se concatena no solo con argumentos científicos, sino con argumentos jurídicos, como hemos mencionado de igual forma. Y en ese sentido es importante mencionar lo que refiere el jurista Sergio García Ramírez, que menciona que el derecho no es la ciencia, que tiene la facultad de poder decidir qué es un bien jurídico como es la vida, que es un bien jurídico, por así decirlo, biológico, sino que tiene que mirar a otras áreas como es la biología, la medicina, para poder determinar el mismo. Y atendiendo a esto es que la presente postura se aferra a los argumentos biológicos, toda vez que no puede el derecho establecer únicamente algo por meramente una ley. Y en cuanto a la justicia, se advierte que es un principio, no es algo que podamos definir de manera concreta. Y en ese sentido el presente equipo defiende que la justicia es darle a cada quien lo que necesita y lo que merece. Y en ese sentido las mujeres mexicanas necesitan y merecen que sea reconocido su derecho al aborto hasta la semana 12 de gestación. O sea, es perfectamente posible que entonces un sistema legal que se apoye en evidencia empírica, que especifica que hasta las 12 semanas no hay vida, se puede equivocar ese sistema legal al apelar a la evidencia empírica. En otras palabras, puede haber otra consideración de justicia que no sea apelar a la ciencia para determinar que lo que se hizo es correcto y incorrecto. Se agradece nuevamente sus preguntas. Es importante mencionar que la justicia siempre va encaminada por el presente equipo en cuanto a proteger los derechos humanos. Y en ese sentido, los jueces en que se agreguen muchas gracias. Y en ese sentido es importante mencionar las leyes europeas, que incluso Finlandia, Noruega, son los países donde hay menos
diferencia entre hombre y mujer, pues el índice de brecha de género del año 2017 así lo menciona. Y en estos estados donde el derecho, la igualdad entre el hombre y la mujer es muy grande y muy protectora, existen esas restricciones en cuanto al tiempo, toda vez que se hacen argumentos científicos que se avalan con investigaciones y que con base en esos se crean las legislaciones. Es por ello que, pues específicamente, siempre la justicia tiene que atender a la protección de los derechos humanos del pueblo. Sí, para Víctor, me pareció bueno que habías hablado acerca del caso del campo algodonero. Me gustaría que me platicaras un poquito más específicamente cómo lo quieres ligar a la situación. ¿Sabes? Es pregunta para la señora Cuesta. El caso Campo Algodonero habla sobre matanzas de mujeres en el Estado mexicano. Sin embargo, atendiendo a la transversalidad de derechos humanos y a la universalidad de los mismos, es importante atender a todas las interpretaciones que se hagan en cuanto a los derechos. Y en el caso Campo Algodonero se habla sobre los estereotipos de género y cómo cuando que se crean estos son causas de violencia de género y de discriminación hacia la mujer. De igual forma, el mismo caso refiere que el Estado mexicano tiene muy arraigada la cultura machista. Y en ese sentido se advierte que la tipificación del aborto vulnera los derechos de la mujer y de igual forma su igualdad. Yo te voy a hacer una última pregunta. Ustedes hablaron del artículo 4.1 y hablaron que evidentemente el Estado adopta una postura de decir que en general cada Estado va a determinar desde cuándo protege la vida, ¿no? Y en ese sentido no hay un criterio propio del Estado al determinar en qué momento protege la vida, al momento de tipificar el aborto desde la concepción. ¿No es una cosa? ¿Podría explicar un poco más? Sí, ustedes mencionaron que en la parte en general, si recordamos, ¿no? De 1981 hay una aclaratoria en la que en general significa que los estados van a determinar desde cuándo protegen la vida, ¿cierto? Sí. De alguna manera el Estado, al establecer como el delito de aborto desde la concepción, el Estado está tomando una postura desde cuándo protege la vida. ¿Cómo eso no contradice lo que han venido manifestando? O sea, a veces su pregunta, señora Cuesta, en ningún momento se contradice la postura, toda vez que eso atiende al argumento de la contraparte de que pues, los estados deben legislar de cierta manera acorde y de manera específica en cuanto a la convención desde el momento de la concepción, que no es específicamente siempre en la semana 12 de gestación, porque cada cuerpo y cada mujer son completamente diferentes. Entonces, atendiendo a esto, si bien en el Estado México en general no existe un consenso en cuanto a hasta qué semana se debe establecer, lo cierto es que este equipo propone que específicamente se establezca hasta la semana 12 de gestación por la postura que hemos estado manifestando a lo largo de este ejercicio de debate. No hay ninguna pregunta. Bueno, a continuación pasamos entonces a la ronda de preguntas para el equipo que sostiene la postura en contra. Contarán con 5 minutos más 2 minutos con 3 segundos para contestar las preguntas. La primera pregunta será dirigida al orador número 1 y la segunda al orador número 2. Leonardo. ¿Quién quiere? Sí. Tengo varias otra vez. Pero mira, hubo un momento en que parece que el argumento que presentabas era, incluso de alguna manera era una ilustración. El hecho de que no se cuidara, ¿sí? La mujer lo suficiente, eso disminuye su autoridad para finalmente justificar llevar a cabo un aborto, ¿no? Parece que es una de las cosas que manejar, ¿cierto? Es relevante determinar si la mujer que se embaraza lo hizo con toda la precaución del mundo o no, al grado de que si por ejemplo fue violada, ustedes hacen una excepción y dicen en ese caso, ahí sí probablemente estamos de acuerdo en que el aborto es justificado, ¿cierto? Por lo tanto, relevante el hecho de cómo se llevó, cuál fue, cómo se llevó a la gestación, ¿cierto? Bueno, imaginen que alguien dice, bueno, y esto establece una diferencia clara entre quien no se cuida
o que se rompe su dispositivo, ¿verdad? Y una persona que fue sometida a una violación, ¿sí? La primera, de alguna manera, sabía qué riesgos corría. A veces no funcionan los métodos anticonceptivos, pero bueno, es un riesgo que tomó. Contrástenlo con el caso de alguien que es violado, que evidentemente el producto de la concepción sucede, acontece completamente en contra de la mujer, ¿no? Imagina la analogía siguiente, que yo ahorita regresara a mi carro, ¿okay? Y que me falló el seguro, ¿okay? Yo al final, ya para venir para acá, apreté el seguro, pum, y según yo todo funcionó muy bien y vine para acá, ¿okay? Regreso ahorita a mi carro, ya no está mi laptop, ¿okay? Y veo a un individuo ahí que lo tiene en la mano, ¿okay? Dice, hey, aquí tengo tu computadora. Digo, sí, es mía, pero ¿por qué la tienes tú? Bueno, porque no te cuidaste en asegurar que tu seguro funcionara, ¿sí? Eso a mí me dio el derecho de entonces, bueno, se lo dejaste abierto, yo voy a entrar ahí, voy a dar a disposición mía, agarré tu computadora y lo siento, tienes que tener más precaución a la hora de que cierres tu carro, ¿no? Y si por desgracia el seguro no funciona, pues no, así son las cosas. Yo creo que la mayoría de las personas dirán que eso es injusto, ¿cierto? Yo tengo todo el derecho de decir, por favor, oye, el hecho de que no haya funcionado el seguro no te da el derecho a ti de utilizar o apropiarte de los objetos del carro, ¿cierto? Esta analogía creo que ya es claro qué es lo que quiero decir, ¿no? Básicamente lo que te preguntaría es por qué la analogía no se aplica en el caso del aborto, ¿sí? Analizar la cuestión de la restricción y el conflicto de derechos conforme al aborto es bastante complejo. Y no podríamos equipararlo de igual manera a una cuestión de robo, porque estamos hablando en el robo de propiedad. Bueno, él me va a decir que no es robo, él me va a decir, yo dejaste no funcionó y lo siento, eso no es robo. Claro que nosotros vamos a decir, claro que es un robo, pero él va a decir, no, no es un robo, el seguro no funcionó y por lo tanto eso me da el derecho a que yo agarre lo que tenga dentro del automóvil. La mayoría de las personas van a decir, por supuesto que no, ¿verdad? Pero a ustedes parece que, bueno, parece que parte de la discusión es que aquí hay una diferencia enorme, ¿no? Frente a lo que pasa en el caso del robo, del automóvil, lo que pasa en una mujer embarazada. Sí, el hecho de que no se haya cuidado parece que entonces le da permiso a la nueva entidad que surge ahí de tener derechos, y no solamente eso, que convierte en un delito el que se detenga el embarazo. Sí. Vaya, es que en la cuestión de un embarazo, digamos así, no previsto, producto de la falta de previsión, ya no estamos hablando de cuestiones, digamos, banales. Estamos frente a la decisión de si una vida o no puede prosperar. Estamos también frente a un ser que se está creando y que no es parte de la madre como tal, que se genera a partir de, más no es parte de ella. ¿Sí me explico? Es como un embrión. No puede ser tomado de la misma manera que un tumor, por ejemplo, porque el tumor, como tal, no puede llegar a ser un ente independiente. Vaya, la importancia del derecho a la vida nos conlleva a tomar medidas especiales para su protección. También es cierto que el alcance de los derechos tiene que ser variable, es variable. El alcance del derecho a la salud y a la libre decisión del número de desplazamiento de sus hijos tiene un alcance. Una vez que se lleva a cabo la fecundación, ya existe una protección legal y una protección incluso convencional, tomando en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Puedo agregar? Sí, porque creo que la pregunta es... Bueno, perdón. No puedo terminar hasta tu pregunta.
Es la pregunta dirigida a un controlador. Ok. Será el momento. Sí. Ahora sí están los argumentos. En el siguiente segmento de preguntas ya pueden agregar Para la Leonardo. pregunta anterior. Estamos con Leonardo, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Ahora sí, No, ahorita ya va el orador Sergio. número 2. En cuanto conteste el orador número 2, Ok. ya se puede ahora sí regresar a la pregunta. Sí, sí. Entonces, para Sergio. Sergio, estoy casi segura que tú fuiste quien dijiste que con la penalización del aborto, el bien jurídico tutelado sería la vida y la salud, en este caso, pues, por supuesto, del feto. La contraparte habló durante su intervención acerca precisamente de la vida y la salud de la mujer. Entonces, ¿cómo es que haces esta diferencia? Hay que hacer una distinción precisamente acerca de la vida, que tendríamos que enfocarlo de acuerdo al feto, y también la distinción de la salud de la mujer, porque el aborto crea repercusiones tanto psicológicas, físicas y sociales. En ese sentido es como basamos la línea argumentativa en el antedicho de que, si bien debe de constituirse un delito, debe hacerse a través de penas no restrictivas de su libertad social, sino en educación sexual y en ayuda psicológica a la mujer. Haciendo esas dos distinciones entre la vida del feto y la salud de la mujer, así como también su integridad, es como traté de defender la postura. Sí, ¿no? ¿Puedo abonar si usted me quiere? Por favor. Digo, ya que estás emocionado. También acerca de por ejemplo, la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que enfocarlo también en esta cuestión del conflicto de los derechos, ¿no? ¿Cuándo debe de haber una restricción a los derechos, ¿no? En una cuestión objetiva principalmente, razonable, que sea un fin legítimo. Entonces nosotros creemos que esa relación entre la cuestión objetiva, razonable y el fin legítimo es precisamente la vida del feto, a través también de pugnar por la salud de las madres. Nos hacían mención del 30% que terminan en muerte, a pesar de ser legal, ¿no? Entonces, y previendo también las cuestiones que hay mujeres que no abortan porque quieren, sino porque un hombre, su pareja, las obliga, y eso es violencia de género. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, Leonardo, un poco en el mismo sentido que iba la que ya te ha realizado Jesús. En este caso, en el caso hipotético planteado, María Elena se toma las precauciones, al menos ella acude a que se le imponga un dispositivo que prevenga un embarazo no deseado. Y hay negligencia por parte del Estado, de alguna manera, en el momento de colocar este dispositivo, ocasionando un embarazo no deseado. Esto no afecta su proyecto de vida y de alguna manera obligarla a una maternidad no deseada, ¿no estaría vulnerando sus derechos humanos? En el presente caso se nos menciona efectivamente que la pareja acude a talleres con respecto a métodos anticonceptivos y toma la decisión de utilizar el dispositivo intrauterino. Sin embargo, como todos sabemos, los métodos anticonceptivos que tenemos en la actualidad tienen un margen de efectividad y eso es algo de lo cual la pareja seguramente está consciente. Atendiendo a los hechos del caso, también mencionan que desechan la posibilidad de utilizar otros métodos anticonceptivos, como es el preservativo o pastillas en el caso de María Adriana. Esto pues son medidas que tal vez debieron haber tomado en previsión de que es sumamente difícil que un dispositivo intrauterino falle, pero existe la posibilidad. Entonces, si bien es cierto que el plan de vida de la pareja se ve modificado, la verdad es que es un riesgo el cual se corre y el Estado no podría llegar a extremos para garantizar de manera
digámoslo, exacerbada los derechos, porque incluso la garantía de los derechos tiene un límite. Voy a hacer otra pregunta y para cualquiera de los dos, porque hablaron también y el equipo contrario planteó sobre la cantidad de muertes de mujeres por practicarse abortos clandestinos. Esto refleja a lo mejor una condición estructural en la cual no se ve garantizada la vida de las mujeres. ¿Qué obligaciones tiene de alguna manera el Estado y si se cumple o no para proteger la vida de estas mujeres que, si bien está el tipo penal, ellas acuden a un aborto clandestino que probablemente termine con su vida y su proyecto de vida? Entonces, ¿cómo el Estado enfrenta una situación de esta naturaleza? Vaya, el Estado tiene la obligación de proveer información con respecto a la salud reproductiva y sexual a toda persona, independientemente si es hombre o mujer. Sin embargo, el Estado no puede hacerse responsable por las decisiones íntimas y personales de cada individuo. Es decir, el Estado te va a dar todas las facilidades para que la probabilidad de un embarazo no deseado sea mínima, prácticamente cero. Sin embargo, cuando se da la creación de un nuevo ser, se está ante el límite del derecho a decidir si esa persona es creada o no. El alcance del derecho llega hasta el momento del uso de métodos anticonceptivos, mas no podemos imponer una voluntad ajena a la persona en gestación. También tenemos que ver una cuestión de responsabilidad de la libertad individual. Es decir, la libertad significa hacer lo que se nos permite. Carlos Ruiz de Secunda, en El espíritu de las leyes, dice que la libertad no significa hacer lo que se quiere. En un estado en el que existen leyes, la libertad significa poder hacer todo aquello que se debe. Atendiendo ese principio de la responsabilidad de la libertad, tendríamos que también atender a los casos específicos. En los casos de violación, que por ejemplo algunos códigos lo permiten, en los casos de violación, bueno, la mayoría en esos casos específicos lo permiten, pero tenemos que concatenar también la responsabilidad individual. Su tiempo ha concluido, solo podría haber tiempo en caso de que ¿Qué está pasando? Ya terminamos. ya no se puede ver más tiempo. Entonces, aquí ya había concluido la fase de preguntas. Le solicito al público presente y a los equipos participantes a abandonar la sala en razón de que los jueces puedan deliberar y no se alejen mucho, por favor, para que puedan regresar a la sesión de retroalimentación. Gracias. Toda vez que se agotó la deliberación, pasamos a la última fase del debate, que es la sesión de retroalimentaciones. Pero recordar a los jueces que los tiempos de referencia se pueden referir a cuestiones de forma y no de forma. Felicidades a ambos, muchísimas gracias por prepararse y por continuar. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir avanzando en este concurso y si no, bueno, ojalá puedan llevarse todo el contenido de regreso a casa y multiplicarse. Voy a ser breve con mis comentarios, porque me voy a referir primero a mi equipo, por favor. Gracias por haberme escuchado, noté un tono muy distinto a mis oídos, se los agradezco. Perdón, ya los había escuchado antes y una sugerencia para trabajar a nivel de tono y modular la voz, cosa que vi y se los agradezco. Aún así creo que Víctor todavía puedes trabajar un poquito más en esto. Me parece, no sé si te noto tenso a la hora de estar hablando, si te noto muy mecánico, trata de soltarte y posiblemente, y no sé, pero esta forma que tú haces con tu cuerpo, que posiblemente que no tienes comodidad, puede hacer que te veas tan rígido, ¿no? tan firme. Y creo que esto, lo que hacemos en este momento,
fuerte, pero me encantaría que lo pudieras desarrollar soltándote un poquito más, ¿no? Hacer un ejercicio ahí teatral, no sé, con lo que puedas aprender a relajar. Y con eso me encantaría ver a Víctor, porque bueno, veo total coherencia con lo que estás diciendo, así que me encantaría verte así. Me gustó muchísimo ahora el tono que utilizaste, la velocidad estuvo perfecto, me gustó mucho el ejercicio de comparación con la otra versión. Muchísimas gracias. Ahora me dirijo al equipo en contra. Leonardo. No sé si es el nervio, si no es precisamente la postura en la que estás cómodo, pero sí noté que creo que te hace falta creerte la competencia. Entonces me hubiera gustado verte, igual veo las ideas que traías, yo veo que no te noté convencido de la postura. Entonces, bueno, igual habrá que hacer un ejercicio más de revisión de notas, no sé, para que puedas decir algo que estés convencido de ello. Entonces, esa es mi apreciación. Y, Sergio, yo quiero aplaudirte mucho que veo o vi a bien cómo te condujiste, cómo el contacto visual con el otro equipo, cosa que agradezco, y al menos con nosotros lo sentí así. Fue un contacto muy adecuado, me gustó mucho el estilo soltado, así que lo tengo que aplaudir. Bueno, igual yo los felicito por estar ya en este punto de la competencia y espero que puedan seguir continuando. Y yo creo que un poco de manera general, como a veces se refleja un poco que se ha ensayado, que se ha practicado la postura, entonces se ve a veces un poco rígido. Entonces yo le recomendaría un poco más natural, que se vea más relajados, más frescos, relajados. Entiendo que a veces nos preparamos, ensayamos, memorizamos y de alguna manera tratan de soltarse un poco. Creo que igual, como lo comentó muy Sergio, mucha naturalidad de esto también es muy necesario. Hablamos un poco de eso. Ok, yo también voy a hacer eso. Quizá hay un pequeño contraste entre cada uno de escuchar en lo que voy a decir. En general, yo creo, y estoy viendo que es un poco equívoco decir orador. ¿Por qué equívoco? Porque probablemente me gustaría más que siquiera debatiendo, ¿no? ¿Y a qué viene esto? A que creo que hay una tendencia a oratoria que debe meditar. Yo creo que aquí la idea es precisamente sostenerse las ideas y los argumentos. Y aquí te conté algo suave al principio, estabas en control de lo que estabas diciendo, que hay un poco de clase pero más adelante sí que probablemente en el intercambio hubo un poco de no sé, de terrorismo en el debate. Y creo que es porque a menudo no nos concentramos en las ideas, ¿sí? Nos concentramos a veces en cómo las presentamos, en la idea de que queremos convencer al juez, pero convencerlo lo suficiente que convencerlo con una razón. Entonces no se trata de ganar la competencia en términos de decir, ya te convencí, porque lo puedo hacer de una manera falaz, ¿verdad? Y lo ideal es que convenzas a otro a los demás por el peso de las razones. Y entonces esto obliga a que uno se concentre en las ideas y los argumentos. Entonces, como una sugerencia general, para romper un poco con el acatonamiento que se da cuando uno cae más en gesticulaciones de tipo oratoria y no de debate, es que se concentren en las ideas, que se concentren en los argumentos, que una y otra vez recuerden qué es el punto que están defendiendo. Y eso, por ejemplo, te hubiera llevado en tu caso, probablemente a la tercera que vivimos, yo no sé, tengo una suerte de parálisis, ¿no? En fin, pero en general, muy bien, solicito efectivamente que haya llegado a este nivel, y lo que estamos haciendo nada más son sugerencias